No grité cuando lo escuché. No confronté a nadie. Permanecí inmóvil en la oscuridad y escuché mientras mi nuera susurraba las palabras que partieron mi vida en dos. Mañana, la encierran. En ese momento, comprendí algo más frío que el miedo. Mi familia no estaba preocupada por mí. Estaban preparándose para borrarme. Cada amabilidad que había aceptado, cada decisión que había cedido había sido silenciosamente reutilizada en un plan del que nunca se esperaba que saliera con mi voz intacta. Esa noche, elegí no desaparecer. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómense un momento para compartir desde donde están viendo esto. Nos encanta ver cómo nuestras historias unen a personas de todos los rincones del mundo. Sus pensamientos y comentarios son lo que hace que esta comunidad sea tan especial, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerlos aquí. Si aún no lo han hecho, no olviden presionar ese botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca se pierdan una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, acomódense, pónganse cómodos, y quizás tomen su bebida favorita porque esta es una historia que no querrán perderse. Comencemos. Mi nombre es Margaret Reynolds, aunque la mayoría de las personas me han llamado Maggie desde que tengo memoria. Tengo 72 años, soy viuda, jubilada, y contrariamente a lo que algunos podrían asumir, estoy muy en posesión de mi propia mente. Pasé más de 35 años como contadora principal de una empresa de construcción familiar en Ohio. Los números eran mi lenguaje. El orden era mi consuelo. Construí mi vida alrededor de la independencia, la planificación cuidadosa y la tranquila satisfacción de manejar mis propios asuntos sin necesitar ayuda ni permiso de nadie. El problema, si es que se le puede llamar así, comenzó con un derrame cerebral leve. Los médicos usaron palabras más suaves, algo sobre un episodio isquémico transitorio, pero el resultado era suficientemente simple. Caminaba más despacio. Me cansaba más fácilmente. Mi pensamiento, sin embargo, permanecía intacto. Todavía podía equilibrar un libro de contabilidad en mi mente y detectar un error desde el otro lado de la habitación. Aún así, la palabra derrame tiene una manera de cambiar cómo las personas te miran, especialmente tus hijos. Mi hijo Ethan sugirió que vendiera mi casa. La de Ohio, donde había vivido por casi 4 décadas, donde lo crié, donde cada cajón y ventana guardaba un recuerdo. Lo planteó como una preocupación. Arizona tenía mejor clima, dijo. Scottsdale era limpia y tranquila. No tendría que preocuparme por las aceras heladas ni por estar sola si algo sucedía. Estaba cansada y el duelo aún persistía de maneras que rara vez admitía en voz alta. Entonces, acepté. Me dije a mí misma que era temporal, una pausa más que una rendición. La casa donde vivían Ethan y su esposa Clare era grande y luminosa, llena de vidrio y piedra pálida, siempre inundada de luz solar. Parecía un lugar diseñado para revistas, no para vivir. Mi habitación era ordenada e impersonal, apartada de los espacios principales, con una cama suficientemente cómoda y una cómoda que nunca llegó a sentirse mía. Nada estaba abiertamente mal, lo que hacía todo más difícil de nombrar. Al principio, los cambios fueron sutiles. Mi medicación aparecía cada mañana en un pequeño organizador de plástico ya separada. Mi correo se colocaba en mi mesita de noche en lugar de entregármelo directamente. Las citas se programaban en mi nombre. Cuando preguntaba sobre mis finanzas, Clare sonreía y decía que todo estaba siendo manejado para que yo pudiera descansar. Hablaba con el tono calmado y paciente que las personas usan cuando creen que están siendo amables. Noté con qué frecuencia las decisiones se tomaban a mi alrededor en lugar de conmigo. ¿A qué hora comíamos? ¿Cuándo debía descansar? Si necesitaba salir del todo. Nadie levantaba la voz. Nadie era cruel de maneras obvias. Pero lentamente, mis días dejaron de sentirse míos.
Comencé a pedir permiso para cosas que antes hacía sin pensarlo, como manejar al supermercado o llamar a un viejo amigo. Isen también cambió. Escuchaba menos. Cuando yo hablaba, sus ojos se desviaban, como si ya estuviera agotado por el esfuerzo de escucharme. Clare, por otro lado, observaba todo. Recordaba detalles, seguía horarios, llevaba registros. Siempre parecía saber dónde pertenecía algo y dónde pertenecía yo. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que esto era simplemente la incomodidad de adaptarse a un hogar compartido después de toda una vida de independencia. Pero por las noches, tumbada en esa habitación silenciosa, sentía una inquietud creciente que no podía explicar. La casa era segura, el vecindario era tranquilo, y sin embargo algo esencial había cambiado. Había llegado aquí creyendo que venía a ayudar. Aún no entendía que estaba saliendo de mí misma. Si todavía están viendo esto y comienzan a sentir que algo no está bien bajo la superficie, comenten el número 1 abajo para que sepa que están conmigo. Porque lo que parece preocupación está a punto de convertirse en control. Ahora, avancemos al capítulo 2. No me desperté por miedo esa noche. Me desperté porque mi cuerpo no lograba sentarse de la manera en que a veces sucede cuando algo ha cambiado bajo la superficie y tu mente aún no ha captado. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que se siente fabricado, como un hotel después de la medianoche. Permanecí inmóvil en la cama estrecha, mirando el contorno tenue del ventilador del techo. Escuchando el zumbido del aire moviéndose a través de los conductos que nunca parecían llegar del todo a mi habitación. En algún momento después de la medianoche, escuché movimiento. Pasos suaves, cuidadosos. El tintineo apagado de un plato que se colocaba. El tenue resplandor de la luz de la cocina se deslizó bajo mi puerta y se extendió por la alfombra del pasillo. No había tenido la intención de escuchar. No estaba espiando. Simplemente estaba despierta. Y la casa transmitía el sonido con facilidad. La puerta de mi habitación no estaba completamente cerrada. Clare prefería que así fuera. Dijo que así era más fácil escuchar si yo necesitaba algo. Desde mi cama, podía ver el borde del umbral de la cocina y las sombras moviéndose más allá. Sus voces eran bajas, controladas, de la manera en que las personas hablan cuando creen que la privacidad ya ha sido asegurada. Entonces le escuché decirlo. Mañana la encierran. La instalación confirmó la cama. No susurró mi nombre. No sonaba enojada ni apresurada. Su voz llevaba la calma eficiencia que usaba cuando hablaba sobre entregas de comestibles o programas de mantenimiento. Las palabras en sí mismas eran ordinarias, pero su significado se asentó en mí con un peso que reconocí de inmediato. Encerrada no era cuidado. No era descanso. Era una eliminación. Esperé a que mi hijo respondiera. Conté mis respiraciones, lentas y uniformes, como si mi cuerpo estuviera practicando la contención en mi nombre. Esperaba confusión, quizás resistencia. Incluso la vacilación habría sido algo. En cambio, hubo silencio. No el tipo lleno de desacuerdo, sino el tipo que señala consentimiento. En ese silencio, comprendí más de lo que cualquier argumento podría haberme dicho. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Lo que sentí primero fue claridad, una conciencia limpia y aguda que alineó las últimas semanas en mi mente y les dio forma. Los medicamentos que me dejaban aturdida. El papeleo que yo no había manejado personalmente. La suave insistencia en que descansara más, preguntara menos, confiara en ellos. Nada de eso había sido accidental. No me moví. No me senté ni dejé que el suelo me delatara. Me quedé exactamente donde estaba, dejando que el momento pasara a través de mí sin reacción.
Sabía lo suficiente sobre el apalancamiento para entender que revelar conocimiento demasiado pronto es un error que rara vez tienes la oportunidad de corregir. Si los dejaba creer que aún no estaba al tanto, podría ver más. Podría aprender hasta dónde llegaba esto. Sus voces se apagaron mientras se adentraban más en la casa. Un armario se cerró. La luz se atenuó. Finalmente, escuché cómo la puerta del dormitorio al final del pasillo se cerraba con un clic. La casa volvió a su quietud artificial, pero yo no dormí. Permanecí allí, repitiendo la frase una y otra vez, examinándola desde todos los ángulos. Encerrada. Mañana. La instalación. Cada palabra llevaba intención. Esta no era una conversación nacida de la preocupación. Era el paso final de un plan ya en marcha. Lo que más me sorprendió no fue la traición en sí, sino lo poco que quedaba para la negación una vez que la verdad se presentó. Había pasado semanas diciéndome a mí misma que me estaba adaptando, que estaba imaginando tensión donde no existía ninguna. Esa noche despojó esas comodidades. En su lugar había algo más frío y mucho más útil. Comprendí entonces que lo que sucediera después dependía de lo que yo no dijera. Si me quedaba callada, podría reunir lo que necesitaba. Si reaccionaba, perdería el poco control que aún tenía. Entonces, permanecí inmóvil en la oscuridad, escuchando respirar a la casa, sabiendo que para la mañana, todo parecería igual, y nada lo sería. Si todavía estás aquí y notas cuán silenciosamente las cosas están cambiando a su alrededor, comenta el número 2 para hacerme saber que estás prestando atención. Los cambios más pequeños a menudo esconden las intenciones más grandes. Ahora, avancemos al capítulo 3. La mañana después de que escuché el susurro, me desperté a mi hora habitual. Me moví lentamente, deliberadamente, con cuidado de no señalar ningún cambio. Si el miedo se había alojado en algún lugar de mi cuerpo, permaneció en silencio. Lo que tomó su lugar fue la atención. Noté todo. El desayuno se desarrolló como siempre. Clara estaba en el mostrador, ya al control del ritmo de la casa, moviéndose con determinación, acomodando platos, decidiendo qué se comería y cuándo. Ethan estaba sentado a la mesa, desplazando su teléfono, asintiendo cuando le hablaban, rara vez levantando la vista. Nadie mencionó la noche anterior. Nadie preguntó cómo había dormido. La normalidad se sentía ensayada. Cuando Clare me entregó mi medicación, lo vi claramente por primera vez. Las píldoras eran diferentes a las que recordaba. El color había cambiado. La forma era desconocida. Dijo que era una versión genérica, más barata, igual de eficaz. Su explicación llegó fácilmente, demasiado fácilmente, como si la hubiera practicado. Tomé las pastillas y le agradecí, incluso mientras mi mente catalogaba el detalle y lo archivaba. Más tarde esa mañana, alcancé mi bolso para revisar el calendario en mi teléfono. Los recordatorios ya no eran míos. Se habían añadido citas, otras habían sido eliminadas. Mi visita al dentista había desaparecido. Había aparecido una reunión con un asesor financiero que no recordaba haber programado. Pregunté con ligereza cuándo se había arreglado eso. Clare sonrió y dijo que ella se había encargado para que yo no tuviera que preocuparme. La palabra preocupar quedó suspendida entre nosotras, pesada e innecesaria. El correo llegó justo después del mediodía. Reconocí los sobres de inmediato. Estados de cuenta bancarios, resúmenes de inversiones. Ya estaban abiertos, apilados ordenadamente en el mostrador de la cocina. Cuando tomé uno, Clare no me detuvo, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para recordarme que estaba siendo observada. Pregunté sobre mis cuentas, sobre cómo estaban rindiendo. Me dio respuestas amplias, tranquilizadoras y vagas,
del tipo destinadas a terminar una conversación en lugar de continuarla. A primera hora de la tarde, la forma de todo comenzó a tomar figura. Había pasado décadas trabajando en finanzas. Conocía las señales del acceso controlado, de la información siendo filtrada en lugar de compartida. Lo había visto en negocios fallidos y socios deshonestos. Lo que estaba viendo ahora seguía la misma lógica. Limitar la visibilidad, reducir las preguntas, crear dependencia. Eisen evitó el tema por completo. Cuando presioné suavemente, esquivó, me dijo que todo estaba bien, que me merecía descansar. Su voz tenía un filo de impaciencia, como si mi curiosidad en sí misma fuera una carga. Lo observé cuidadosamente, notando con qué frecuencia su mirada se dirigía hacia Clare antes de responder, y que pocas veces hablaba sin el estímulo de ella. La realización no llegó con drama. Se asentó silenciosamente como un número final escrito al pie de una columna. Esto no era confusión. No era una preocupación que había ido demasiado lejos. Era un sistema y yo era la variable que estaba siendo administrada. No los confronté. No acusé ni exigí explicaciones. Entendí instintivamente que hacerlo cambiaría las reglas del juego y no a mi favor. Sin pruebas, mis palabras serían descartadas como paranoia. Mis objeciones reformuladas como evidencia en mi contra. Había visto esta estrategia antes. Sabía cómo terminaba. Entonces me adapté. Hice menos preguntas. Escuché más. Memoricé detalles, tiempos, nombres, discrepancias aparentemente pequeñas que contaban una historia más grande cuando se colocaban una al lado de la otra. Me volví quieta de la manera en que las personas confunden con conformidad. Al final del día, una cosa estaba clara. Lo que fuera que se estaba planeando había comenzado mucho antes de esa frase susurrada en la cocina. Y si quería sobrevivir lo que se avecinaba, necesitaría más que instinto. Necesitaría evidencia. Si todavía estás viendo esto y estás comenzando a darte cuenta de que esto no es un accidente, comenta el número 3 abajo. Lo que ella descubre a continuación cambiará para siempre la manera en que ve a su propia familia. Ahora, avancemos al capítulo 4. Esperé 2 días antes de ponerme a buscar. El tiempo suficiente para estar segura de que mi curiosidad no sería notada. El tiempo suficiente para que nada más pudiera desaparecer. Clare tenía el hábito de ordenar los espacios compartidos, pero rara vez tocaba la pequeña oficina junto al pasillo. Era donde guardaba los registros del hogar, garantías, y todo lo que consideraba lo suficientemente importante para rastrear, pero lo suficientemente sin importancia para ignorar. Elegí una mañana avanzada cuando la casa estaba vacía, el silencio amplio e ininterrumpido. El archivador se abrió sin resistencia. Todo en su interior estaba ordenado con cuidado. Etiquetado en una letra ordenada, separado en categorías que sugerían transparencia al tiempo que brindaban muy poco de ella. Fui pasando las carpetas lentamente, resistiendo el impulso de apresurarme. Había aprendido hace mucho tiempo que la prisa crea errores, y los errores crean explicaciones que no puedes retirar. Primero llegó el papeleo de seguros, luego la correspondencia bancaria. La mayoría eran copias, no originales, un detalle que levantó mi atención de inmediato. Las copias son para compartir, no para la autoridad. Los originales viven en otro lugar. Seguí hasta que encontré un documento doblado una vez, colocado deliberadamente entre 2 pólizas no relacionadas. El encabezado decía poder notarial. Lo leí una vez sin reacción, dejando que las palabras se asentaran. Luego lo leí de nuevo cuidadosamente. El documento otorgaba plena autoridad financiera a mi hijo. Banca, inversiones, decisiones de propiedad. Todo lo que había pasado toda una vida administrando yo misma había sido transferido en un solo movimiento.
La fecha llamó mi atención a continuación. Había sido firmado mientras yo estaba en el hospital, aún recuperándome, aún lo suficientemente desorientada como para dormir durante tardes enteras. Mi nombre estaba al pie. A primera vista, la firma parecía correcta. Los bucles eran familiares. La inclinación coincidía con mi ángulo natural. Quien hubiera hecho esto había estudiado mi letra, no lo había hecho precipitadamente. Pero cuanto más lo miraba, más claro se volvía el error. La presión era incorrecta. La curva se inclinaba hacia adentro donde la mía siempre tiraba hacia afuera. Y luego estaba el defecto más obvio de todos. Había sido firmado con la mano izquierda. He sido diestra durante 72 años. Incluso después del derrame, eso nunca cambió. La realización no me sorprendió. Aclaró algo que ya había tomado forma. Esto no era un malentendido. Era una falsificación. Doblé el documento de vuelta a su lugar exactamente como lo había encontrado y cerré el archivador. Me senté en el pequeño escritorio por un largo momento, respirando regularmente, permitiendo que mis pensamientos se alinearan. La ira llegó pero en silencio. No me abrumó. Agudizó mi enfoque. Esa tarde, hice una llamada telefónica al banco. Con cuidado en mis palabras, hice preguntas generales enmarcadas como curiosidad en lugar de preocupación. La respuesta fue cortés y firme. No podían discutir detalles sin autorización. Según sus registros, la autorización ya había sido concedida. El papel que acababa de ver no era teórico. Estaba activo. Cuando terminé la llamada, no sentí pánico. Sentí confirmación. La línea había sido cruzada y no había ningún beneficio en pretender lo contrario. Alguien había decidido que mi consentimiento era innecesario, que mi nombre podía ser usado sin mi presencia. No confronté a mi hijo. No mencioné el documento a Clare. Entendí el riesgo instintivamente. Si supieran que estaba al tanto, el cronograma se aceleraría, las decisiones se tomarían rápidamente, y yo perdería el poco espacio que aún ocupaba. Esa noche, tumbada en la cama, consideré lo que me habían quitado y lo que no. El acceso había sido eliminado, pero no la memoria. La autoridad había sido reasignada, pero no la competencia. Y entonces recordé algo en lo que no había pensado en años. Una pequeña tarjeta sin importancia guardada en una billetera vieja, una sucursal bancaria en Tucson, una caja de seguridad abierta mucho antes de que algo de esto fuera imaginado. Creían que habían encontrado todo lo que importaba. Estaban equivocados. Si todavía estás conmigo después de esa revelación, comenta el número 4. Para que sepa que estás listo, porque una vez que se descubre la verdad, no hay vuelta atrás a la negación. Ahora, avancemos. Después de que encontré el poder notarial falsificado, la duda ya no ocupaba ningún espacio en mi pensamiento. Lo que lo reemplazó fue algo más limpio y más peligroso. La certeza. La certeza despoja el consuelo de las alternativas. Te deja con los hechos y la responsabilidad de actuar en consecuencia. Comprendí entonces que lo que estaba sucediendo en esa casa no se estaba desarrollando en tiempo real. Ya había sido decidido. Comencé a buscar con intención. No la curiosidad dispersa de alguien que espera ser tranquilizado, sino la atención enfocada de alguien que reconstruye una secuencia. Evité los cajones que no contenían más que desorden y me dirigí en cambio hacia los lugares donde se guardan los planes, no se discuten. El archivador de la oficina, de nuevo, una pila de correo junto a la impresora. Una carpeta delgada guardada detrás del módem, lo suficientemente delgada para pasar desapercibida. Dentro había impresiones y notas. Nada dramático a primera vista. Un folleto para una instalación de cuidado de memoria fuera de la ciudad. El lenguaje era pulido y tranquilizador,
lleno de frases sobre dignidad y apoyo. Lo leí sin emoción, escaneando más allá de las promesas hacia los márgenes. Ahí era donde vivía la verdad. Notas escritas a mano, marcas de verificación, fechas. Una línea se destacó de inmediato. Disponibilidad de cama confirmada. Otra página enlistaba los requisitos de ingreso, los cronogramas, y una sección titulada Aprobación preliminar. La casilla de aprobación estaba marcada. La fecha estaba encerrada en un círculo. Estaba cerca, demasiado cerca. El tiempo coincidía perfectamente con la frase que había escuchado a través de la puerta de la cocina. Mañana no era una idea. Era un horario. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, sosteniendo los papeles, dejando que las implicaciones se asentaran plenamente. Esta no era una conversación que planeaban tener conmigo. Era una transición que se preparaban para ejecutar. Los documentos falsificados, los cambios en la medicación, el manejo de mis finanzas, todo apuntaba al mismo resultado. Una vez colocada dentro de ese sistema, mis objeciones se convertirían en síntomas. Mi resistencia sería documentada, categorizada y descartada. Imaginé el proceso claramente, la entrevista de ingreso, los archivos ya preparados, la suposición de incapacidad integrada en cada pregunta. Había visto con qué facilidad las narrativas se convierten en registros, con qué rapidez los registros se endurecen en realidad. No desaparecería físicamente. Desaparecería administrativamente. El pensamiento no me aterró. Aclaró mis opciones. Si me quedaba, mi voz sería filtrada a través de la autoridad de otras personas. Si me iba en silencio, todo lo que yo era se reduciría a lo que alguien más había decidido que ya no podía manejar. No habría apelación desde dentro de esa estructura. Puse los papeles de vuelta exactamente donde los había encontrado. Cerré el archivador y limpié la superficie donde habían descansado mis manos. No había ningún beneficio en dejar rastros. Me moví por la casa con cuidado, catalogando salidas, escuchando pasos que regresaran, notando cuánto tiempo tenía de manera realista. Para cuando la tarde se asentó, la conclusión se había solidificado. Esto no era un malentendido que pudiera resolverse con una conversación. No era un desacuerdo que se suavizaría con una explicación. Era un plan diseñado para avanzar independientemente de mi consentimiento. No lloré. No me tuve lástima. Lo que sentí fue resolución, aguda y firme. El conocimiento de que esperar más tiempo sería interpretado como conformidad. Que quedarse en silencio demasiado tiempo me costaría todo. Regresé a mi habitación cuando cayó la noche, cerrando la puerta con cuidado. El mañana ya estaba comprometido. Eso significaba que cualquier elección que hiciera tenía que suceder antes de la mañana. La casa se quedó en silencio antes de lo habitual esa noche. A las 10, las luces del pasillo ya estaban atenuadas. El televisor en silencio, las rutinas completadas con la eficiencia de personas que creían que el mañana estaba resuelto. Yacía en la cama con la lámpara apagada, mirando la oscuridad, mi cuerpo inmóvil mientras mi mente se movía con una claridad implacable. El sueño nunca fue una opción, no con la palabra mañana presionando contra cada pensamiento. Revisé la decisión una y otra vez, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba aceptar el costo. Quedarme significaba conformidad. Significaba despertar ante voces tranquilas y manos firmes que me guiarían hacia un auto, diciéndome que esto era por mi propio bien. Significaba no firmar nada, no elegir nada, ser reducida a un problema que ya había sido resuelto. Una vez dentro de ese sistema, todo lo que dijera sería filtrado a través de la autoridad de alguien más. Todavía estaría viva, pero ya no estaría presente. Irme significaba algo completamente diferente. Significaba incertidumbre.
Significaba alejarme de la última estructura restante de la vida que había construido. Significaba que me llamarían desagradecida, inestable, dramática. Significaba perder a mi hijo de una manera que se sentía definitiva. Incluso si la verdad era que él ya se había alejado de mí mucho antes de esa noche, ninguna de las opciones era sin dolor, solo una me permitía seguir siendo yo misma. Pensé en la mujer que había sido antes de esta casa, la que equilibraba presupuestos bajo presión, que tomaba decisiones sin esperar permiso, que navegaba la pérdida y la responsabilidad sin derrumbarse bajo ninguna de las dos. Había sobrevivido la muerte de mi esposo. Había reconstruido rutinas desde el silencio. Había enfrentado años que me exigían más de lo que el consuelo jamás había hecho. No era ajena a las decisiones difíciles. Solo era mayor ahora. Y la edad tiene una manera de hacer que las personas crean que tu fortaleza ha caducado. El silencio de mi hijo dolió más que cualquier argumento habría dolido. Si hubiera protestado, aunque fuera débilmente, podría haberme aferrado a eso como evidencia de que esto no estaba sucediendo realmente. Pero él había elegido el silencio, elegido la facilidad, elegido dejar que alguien más decidiera por los dos. Esa comprensión se asentó lentamente, pesada pero innegable. Cualquier amor que permaneciera entre nosotros no podía protegerme aquí. En algún momento después de la medianoche, la última vacilación desapareció. Comprendí con total certeza que nadie vendría a intervenir. Ninguna comprensión amanecería con la luz de la mañana. Ninguna disculpa llegaría a tiempo. Esperar no era neutralidad. Esperar era rendición. La pregunta ya no era si debía irme, sino con qué limpieza podía hacerlo. No argumentaría. No me anunciaría. No dejaría explicaciones para que fueran analizadas y reutilizadas. El silencio había sido usado en mi contra durante suficiente tiempo. Ahora yo lo usaría deliberadamente. Acepté que mi partida sería malinterpretada, que sería enmarcada como confusión o miedo o inestabilidad. Ese era el precio de irse sin permiso. Lo acepté porque la alternativa era desaparecer silenciosamente bajo la narrativa de alguien más, y ese era un costo que me negué a pagar. Me quedé allí un rato más, escuchando el ritmo constante de la casa, memorizando sus sonidos en su forma final. El zumbido del sistema de aire, el clic distante del termostato, la ilusión de seguridad que proyectaba. Luego balanceé mis piernas al costado de la cama y me puse de pie. La decisión estaba completa. Todo lo que seguiría sería simplemente ejecución. Si todavía estás viendo esto y sentiste el peso de esa decisión, comenta el número 6 abajo. La elección ha sido tomada y lo que viene después es la consecuencia de negarse a desaparecer. Ahora, avancemos al capítulo 7. Desperté ante un silencio que se sentía honesto. No el silencio controlado de la casa de mi hijo, donde cada sonido parecía monitoreado, sino una quietud natural que provenía de la distancia y la luz temprana. El techo sobre mí era desconocido, el aire más fresco, llevando el leve aroma de enebro y café. Por un momento, no recordé dónde estaba, solo que ya no estaba preparándome para lo peor. Luego el recuerdo se asentó, y con él llegó un alivio tan agudo que casi dolió. La habitación de huéspedes de Evelyn era pequeña y sencilla, el tipo de espacio que no te pide que actúes. La cama crujía cuando me movía. Una colcha descansaba doblada al pie, suavizada por el uso. Me senté lentamente, escuchando. Sin pasos en el pasillo, sin voces revisando la hora, sin expectativa esperando ser cumplida. La realización llegó suavemente pero completamente formada. Me había despertado sin ser administrada. Lo primero que noté fue mi cabeza. La niebla que me había seguido durante semanas se estaba disipando, como la neblina que se levanta cuando el sol sube. Mis pensamientos se movían de nuevo en líneas rectas.
Podía sostener una idea sin perderla a la mitad. No había tomado las pastillas que Clare había preparado, y mi cuerpo parecía reconocer la diferencia de inmediato, respondiendo con claridad en lugar de protesta. Evelyn no me apresuró. No preguntó qué había sucedido en el momento en que entré a la cocina. Sirvió café, puso tostadas, y dejó que la mañana se desenvolviera a mi ritmo. Eso solo se sentía como un regalo. Cuando finalmente hablé, ella escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin dirigir mis palabras hacia conclusiones que ella prefería. Ella no decidió nada por mí. Esperó. A mediados de la mañana, mi teléfono vibró por primera vez. Llamadas perdidas, mensajes, el nombre de Isen repetido en la pantalla. No los abrí. Ya conocía el tono que tendrían. Preocupación enmarcada como responsabilidad, preguntas dirigidas a la conformidad en lugar de a la comprensión. Puse el teléfono boca abajo y volví a la mesa. Más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, abrí mi cuaderno. Comencé a escribir todo, fechas, horas, pequeños intercambios que habían parecido insignificantes hasta que se colocaron uno al lado del otro. Escribí no para revivir el miedo, sino para preservar los hechos. Sabía con qué facilidad las historias pueden ser reformadas una vez que salen de tu boca. La tinta, al menos, permanece. A medida que pasaron las horas, mi cuerpo continuó asentándose. Comí cuando tuve hambre. Descansé cuando lo necesité. Nadie me dijo cuándo era apropiado hacer ninguna de las dos cosas. La diferencia era sutil pero profunda. Esto no era libertad en el sentido triunfante. Era seguridad en su forma más temprana y más frágil. Esa tarde, me paré en el porche de Evelyn y miré hacia las rocas rojas que se elevaban más allá del patio. La vista era firme, sin cambios por mi presencia o ausencia. Me sentí pequeña en el paisaje, pero no disminuida. Por primera vez en semanas, mis pensamientos se dirigieron hacia adelante en lugar de hacia adentro. Comprendí entonces que irme no había resuelto nada. Simplemente había detenido el daño inmediato. Lo que viniera después requeriría acción, documentación y ayuda. No podía desaparecer y esperar que el peligro se disolviera por sí solo. Pero también sabía algo más con certeza. Estaba pensando con claridad. Estaba eligiendo deliberadamente. Y ya no estaba atrapada dentro del plan de alguien más. Ese conocimiento, más que cualquier otra cosa, me dijo que había hecho lo correcto. Para la segunda mañana en Sedona, el miedo había cambiado de forma. Ya no presionaba contra mi pecho ni me seguía de habitación en habitación. En cambio, se había reducido a algo más agudo, más enfocado. Comprendí entonces que esconderse no era una solución. Era una pausa. Y las pausas terminan. Evelyn y yo nos sentamos en su mesa de cocina justo después del amanecer. La luz entraba limpia por las ventanas, tocando los bordes de todo sin exigir atención. Le dije lo que planeaba hacer, no porque necesitara permiso, sino porque decirlo en voz alta lo hacía real. No buscaba consuelo. Buscaba atracción. Ella escuchó, asintió una vez, y hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué necesitas primero? Necesitaba a alguien que entendiera el sistema, alguien que hubiera visto esto antes y que no se distraería por la dinámica familiar ni se ablandaría con excusas. Necesitaba un abogado que se ocupara del abuso de personas mayores, no uno que se especializara en suavizar las cosas. Evelyn me ayudó a encontrar un nombre. A mediados de la mañana, estaba sentada en una pequeña oficina que olía levemente a papel y limpiador de limón, frente a una mujer que hacía preguntas cuidadosas y tomaba notas sin interrumpir. Presenté todo en orden. Los cambios en la medicación, el correo abierto, el poder notarial falsificado, el plan de colocarme en una instalación sin mi consentimiento. No editorialicé.
No especulé. Presenté los hechos de la manera en que lo había hecho toda mi vida profesional, sabiendo que la claridad es su propia forma de credibilidad. La abogada escuchó atentamente, su expresión tensándose en ciertos momentos, especialmente cuando mencioné la firma. Cuando terminé, se reclinó ligeramente y me dijo lo que ya sospechaba. Esto no era un malentendido. Era abuso financiero de persona mayor. Los documentos falsificados por sí solos eran graves. Combinados con la manipulación médica, sugerían intención. Escuchar lo nombrado no me asustó. Me arraigó. Hay poder en tener el lenguaje correcto. Explicó los pasos siguientes claramente. La documentación importaría. Los cronogramas importarían. Las evaluaciones independientes importarían más que nada. Si alguien cuestionaba mi capacidad mental, la respuesta necesitaba venir de un profesional sin ninguna conexión con mi familia. Acepté de inmediato. No tenía nada que ocultar y entendía el valor de la prueba objetiva. Esa tarde, completé una evaluación cognitiva con un médico recomendado por el despacho. El proceso fue exhaustivo pero respetuoso. Preguntas, tareas, conversaciones diseñadas para evaluar la memoria, el razonamiento, la conciencia. Respondí sin esfuerzo. Cuando terminó, el médico me miró fijamente y dijo que era completamente competente, no confundida, no deteriorada, capaz de tomar mis propias decisiones. La palabra se asentó en mí como un ancla. De vuelta en la casa de Evelyn, extendí mis notas sobre la mesa. Las organicé en una línea de tiempo, relacionando fechas con acciones, patrones con resultados. Adjunté copias de documentos donde los tenía e hice listas de lo que aún necesitaba obtenerse. Esto ya no era una historia que se contaba sobre mí. Era un registro que yo estaba construyendo yo misma. Solo entonces llegó el duelo, no como una ola, sino como un reconocimiento silencioso. Mi hijo había permitido esto. Ya fuera por debilidad o conveniencia, se había hecho a un lado mientras alguien más intentaba borrarme. Me permití sentir esa pérdida sin dejar que me frenara. Algunas verdades duelen más cuando finalmente dejas de evitarlas. Para la tarde, tenía un plan. Asesoramiento legal, confirmación médica, una estrategia clara para recuperar lo que me había sido quitado y proteger lo que quedaba. Ya no huía. Me estaba preparando para quedarme quieta y ser vista. Mientras cerraba mi cuaderno, una cosa era cierta. Lo que viniera después sería difícil. Pero lo enfrentaría de pie con mi nombre intacto y mi voz sin filtros. Si todavía estás aquí y te preguntas hasta dónde llegará esta lucha, comenta el número 8 para hacerme saber que estás listo para el final. La verdad está a punto de enfrentarse a la luz del día y no todos saldrán igual. Ahora, avancemos a la conclusión. El aviso llegó un martes por la mañana, entregado con la eficiencia insípida del lenguaje oficial. Se había presentado una petición de emergencia para la tutela. El nombre de mi hijo estaba en ella. No sentí sorpresa, solo una confirmación apagada de que el paso final había sido dado. Para eso había sido toda la preparación. Doblé el papel, lo coloqué en mi carpeta, y manejé a la audiencia con la calma de alguien que sabe lo que la evidencia puede hacer. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paredes neutras, una mesa larga, sillas acomodadas para desalentar la intimidad. No se sentía como un lugar para asuntos familiares. Se sentía como un lugar para los hechos. Eso me convenía. Me senté junto a mi abogada y esperé. Cuando Isen entró con su esposa y su asesor legal, no intercambiamos saludos. No era necesario. La distancia entre nosotros ya había sido establecida. Los procedimientos avanzaron rápidamente. Esto no era un juicio. Todavía no. Era una determinación. ¿Podía manejar mis propios asuntos o necesitaba que alguien más lo hiciera por mí?
La pregunta en sí misma se sentía absurda, pero entendí la importancia de responderla correctamente. Mi abogada presentó los documentos en secuencia, no dramáticamente, solo limpiamente. El poder notarial falsificado, la línea de tiempo de los cambios en la medicación. El correo sin abrir comparado con los estados de cuenta a los que ya se había accedido. Cada pieza encajaba con la siguiente sin comentarios. La evaluación médica independiente siguió. El informe fue leído en el acta, preciso e inexpresivo. Fui descrita como alerta, orientada, capaz de tomar decisiones complejas. Las palabras eran clínicas, pero tenían peso. Observé cómo cambiaban las expresiones del panel a medida que surgía el patrón. La preocupación se trasladó de mí a las circunstancias que me rodeaban. Cuando se me pidió que hablara, fui breve. No defendí mi carácter ni recapitulé mis sentimientos. Confirmé hechos. Respondí preguntas directamente. No especulé sobre los motivos. Había aprendido que la claridad es mucho más persuasiva que la indignación. El registro hizo el trabajo que yo ya no necesitaba hacer. Isen habló a continuación. Su voz era cuidadosa, tensa por el esfuerzo de sonar razonable. Habló sobre el estrés, sobre el malentendido, sobre querer lo mejor. Las palabras flotaron en la sala sin aterrizar en ningún lugar sólido. Sin documentación que las respaldara, sonaban débiles. Evitó mis ojos. Yo no aparté la mirada. La decisión llegó antes de lo que esperaba. La petición fue denegada. Los documentos falsificados fueron declarados inválidos. El control de mis finanzas me fue devuelto de inmediato con salvaguardas establecidas para prevenir interferencias adicionales. El asunto fue remitido para revisión adicional. No hubo discurso, no hubo adorno, solo una declaración clara del resultado. No sentí triunfo. Lo que sentí fue alineación. El mundo había vuelto a su orden correcto. Me puse de pie cuando se me indicó, recogí mis papeles, y agradecí al panel. Mientras me giraba para irme, capté un vistazo del rostro de Isen. Tenso, algo que no pude nombrar. Culpa, quizás, o alivio. Ya no importaba. Afuera, el aire se sentía más ligero. No porque la situación hubiera terminado, sino porque ya no estaba oculta. No había ganado nada. Simplemente me había negado a ser borrada. Y en esa negativa, había reclamado mi lugar, no como una madre que ruega ser entendida, sino como una persona cuyo registro habla por ella. La vida no se volvió dramática después de la decisión. Se volvió tranquila de una manera que se sentía ganada. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca para caminar al supermercado y lo suficientemente lejos de las expectativas de cualquier otra persona. Las habitaciones eran modestas, los muebles de segunda mano, pero cada objeto en ese espacio existía porque yo lo elegí. Dormía cuando estaba cansada. Comía cuando tenía hambre. Nadie preparaba mis pastillas ni reorganizaba mi horario. La simplicidad no era vacío. Era autonomía. La distancia entre mi hijo y yo se asentó en algo permanente, pero no explosivo. Hablábamos raramente. Cuando lo hacíamos, la conversación se mantenía en la superficie. No hubo disculpas que cambiaran nada, ni explicaciones que repararan lo que había sido roto. Dejé de esperar ninguna de las dos. Los límites, aprendí, no requieren acuerdo. Requieren claridad. El mío era simple. No me reduciría a mí misma para hacer a alguien más cómodo. Lo que más me sorprendió fue cómo mi sentido de identidad regresó en pedazos. No todo a la vez, no con ceremonia. Volvió en pequeños momentos. Pagar mis propias facturas de nuevo. Tomar decisiones sin consultar con nadie. Entrar a una habitación sin sentirme evaluada.
No me había dado cuenta de cuánto de mí misma había estado ligada a ser útil para los demás hasta que la utilidad fue usada en mi contra. Irme de esa casa nunca fue sobre escapar. Fue sobre negarse. Negarse a aceptar una versión de mí misma que existía solo para la conveniencia de alguien más. Negarse a dejar que la cortesía se convirtiera en silencio. Negarse a desaparecer silenciosamente mientras todos se aseguraban a sí mismos de que era para mejor. Pienso a menudo en lo fácilmente que la edad cambia la manera en que las personas te hablan. Con qué rapidez la preocupación se convierte en control. Con qué facilidad la independencia se confunde con terquedad una vez que una mujer llega a cierto punto en su vida. El peligro no siempre es la crueldad. A veces es la certeza. La creencia de que sabes mejor que la persona que tienes delante. Si hay algo que quiero que se recuerde, es esto. Ser subestimada no es lo mismo que ser impotente. El silencio no es lo mismo que el consentimiento. Y irse no siempre significa pérdida. A veces es la única manera de permanecer íntegra. En la mayoría de las mañanas ahora, me siento junto a la ventana con una taza de café y observo cómo despierta la calle. Las personas pasan con sus rutinas y obligaciones, sin saber de las batallas que ya han sido libradas dentro de estas horas tranquilas. No necesito que sepan las mías. Yo las conozco. Eso es suficiente. Todavía estoy aquí, no como una historia de advertencia, no como un problema a resolver. Simplemente como yo misma, visible, intacta, y ya no pidiendo permiso para existir. Lo que queda después de la lucha no es victoria, sino claridad. La historia no trata sobre el castigo ni el triunfo, sino sobre el poder silencioso de elegirse a uno mismo cuando el silencio se vuelve peligroso. Hay momentos en la vida en que quedarse cuesta más que irse, cuando la cortesía borra la identidad, y cuando ser complaciente lentamente se convierte en ser invisible. Este es un recordatorio de que la dignidad no es otorgada por la edad, el rol o la relación. Se reclama a través de la conciencia, los límites y el coraje de actuar antes de que se cruce una línea. La fortaleza no siempre se anuncia. A veces parece irse sin explicación. A veces parece papeleo, paciencia y negarse a ser reescrita por la narrativa de alguien más. Y a veces parece comenzar de nuevo sin pedir permiso. Gracias por quedarse con esta historia hasta el final. Si resonó con usted o le recordó algo que ha visto o vivido, siéntase libre de compartir sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva importa. Considere seguir y suscribirse al canal para que podamos continuar explorando historias que dan voz a quienes se niegan a desaparecer silenciosamente.